Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Nueva edición, grabada desde los estudios de nuestra facultad. Me acompaña el señor Oscar Cetrángolo. ¿Cómo le va? Muy bien, Roberto, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Profesor Andrés López, ¿cómo anda? Muy bien. Cuénteme quién tenemos de invitado hoy aquí en nuestro programa. Lo tenemos Javier Curcio, que es profesor de la casa, profesor de finanzas públicas, es director del Departamento de Economía de la facultad, y no sé qué otras cosas más, y es un experto básicamente en políticas públicas, y hoy vamos a hablar específicamente, creo, de las políticas de protección social, con cierta especialización sobre cuestiones de la niñez, pero un poco más amplia, ¿no es cierto? Bien, así que bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme nuevamente. Perfecto. Buenísimo, bienvenido. Supongo que los señores le han explicado que es un programa de música que hablamos de economía, ¿no? Él estuvo otras veces. Ya estaba. Así que, Okay. Yo vengo a escuchar buena música okay. y aparte a tratar de aportar al debate. Okay, no es karaoke de todo. No es karaoke, no, por supuesto. ¿Qué temas pensaron para hoy acerca de este tema? Bueno, como vamos a hablar un poco de niñez, pensé en un tema, un clásico de Billie Holiday que se llama God Bless the Child. Ok, muy bien. Lindo tema, muy lindo tema. Muy bien. Uh-huh. Tema de y por Billie Holiday, ¿no? Quiero decir que Sí, es claro. un tema de su autoría. Sí, ¿no? sí, claro. ¿Y usted, profesor? Yo traje un tema algo más nuevo, un tema de Gary Clark Jr. El tema no tiene absolutamente nada que ver, más es todo lo contrario a lo que vamos a hablar, pero el título podría parecer, porque el título es If Travel Was Money. Ok, bueno, yo traje un tema de un grupo alter ego que ha tenido el señor Robert Plant con Jimmy Page, que se llama The Honey Drippers, que han tenido un solo disco con 3 temas, creo. 4 temas. Y este tema, tocado por The Honey Drippers, donde hubo colaboraciones varias de un montón de músicos, sesionistas, se llama Young Boy Blues. Ajá. Así que es un tema muy clásico tocado por ellos. ¿Es un tema de ellos? No, son todos covers en ese disco. Estaba Sea of Love en ese disco también. Qué bueno para muchos, ellos siempre hicieron covers. Lo que pasa es que nunca los acreditaron como tal, ¿no? Claro, hay todo un debate, ¿no? Page es la guitarra de Joe Cooker en Una pequeña ayuda para mis amigos. Claro, exactamente. Así que bueno, The Honey Drippers, que es el alter ego melódico de Led Zeppelin, con Robert Plant y Jimmy Page, y músicos sesionistas en la batería y demás. Muy bien. Muy bien. Javier, ¿por qué no? Me parece que para una buena introducción sería hablar de cómo es la situación, cómo son los últimos datos de situación social, pobreza, antes de pasar a las políticas. Sí, en general podemos plantear la situación muy compleja que está viviendo Argentina y el mundo. Lamentablemente Argentina con un poco más de dificultades que la media global. Precios de los alimentos, incremento de los precios en general, problemas de acompañamiento de ese incremento por el lado de los ingresos
y en consecuencia una situación muy compleja en términos de pobreza por ingresos, crecientes proporciones de la población que no alcanzan a conseguir ingresos para poder hacer frente a esos consumos mínimos de las canastas básicas total y alimentaria, y por lo tanto niveles de pobreza y de indigencia o pobreza extrema, cuando medimos siempre en términos de los ingresos que tienen las familias, los hogares, que están creciendo. Tuvimos un pico muy fuerte el año anterior, a finales del 2020, comienzo de 2020-2021, y el último dato disponible que corresponde al cierre de 2021 alcanza al 39% de la población bajo la línea de pobreza, con niveles de pobreza que son mucho mayores en algunos rangos de edad, por ejemplo la niñez, en promedio el 51,8% está en esta situación. Si miramos la adolescencia dentro de la niñez, llega al 54% y en algunos conglomerados urbanos está por encima del 70%. Por lo tanto, hay situaciones de proporciones muy grandes de la población que no alcanzan a cubrir los consumos mínimos para poder vivir en situaciones dignas, considerando esas canastas básicas, que son muy básicas además. Por ejemplo, no tienen el costo de alquiler adentro, ¿no es cierto?, de esa situación, y entonces hay una proporción muy grande de la población que está viviendo una situación muy compleja. Son datos de zonas urbanas. Datos de zonas urbanas con representatividad nacional y con heterogeneidades importantes dependiendo de qué conglomerado hablemos. Si sumáramos la situación de la ruralidad, que en Argentina es relativamente pequeña, todo indicaría que la situación está peor. No lo sabemos solo por censos o por otros indicadores, pero en general la situación de la ruralidad suma dificultades. Pero no hay datos buenos de la ruralidad. Bueno, los censos, la información que surge o de los censos o de algunos relevamientos específicos. Pero en el último censo no preguntaban nada de ingresos. No ingresos, pero sí situaciones que hacen al contexto de vida, digamos, la parte de la pobreza no monetaria. Digamos. Claro, exactamente. Otros enfoques de pobreza que tienen que ver con pobreza multidimensional más allá de los ingresos. Uno supone que los ingresos acompañan en cierta medida esas proporciones. Y es un drama que ya va siendo un problema estructural importante. Y vinculado a eso, últimamente me llamó la atención la cantidad de comentarios que estoy escuchando, viendo en los medios, ¿no?, sobre la importancia de la inflación en esto. En realidad, la inflación cambia marginalmente frente a una situación estructural que es grave, ¿no es cierto? Pero no sé si a vos te pasa, pero aparece mucha gente diciendo, bueno, el problema es la inflación. Y me parece que la inflación no tiene que ver con esto. En el marco de la crisis que Argentina viene atravesando, esta última inflación, que tiene algún grado de componente global, intensifica el problema y lo profundiza. En la medida en que no haya ajustes en los ingresos proporcionales. Además, porque los ingresos, porque el problema en Argentina es que tenemos una inflación creciente antes de los incrementos que uno le puede asignar a la guerra, pero donde el aumento de los alimentos y de la energía lo pone en una situación peor. De todas maneras, todavía no tenemos un registro de cómo eso afectó en la pobreza, porque estos son los últimos meses, donde todo hace suponer que eso va a intensificar el problema, porque además del lado de los ingresos, las respuestas vienen mucho más lentas alrededor de las dificultades macroeconómicas, en el ámbito de empleo, etcétera, que tenemos como sociedad. Y además son asimétricas, ¿no?, las respuestas, dependiendo de tu afiliación sindical o no, o formal o no. Exacto, tu relación con el mercado de trabajo. De dónde obtenés tus ingresos y cuán rápido se ajustan, ¿no? Hay un problema muy importante en términos del empleo informal, y ahí tenemos una proporción de informalidad muy importante, y bueno, toda una serie de dificultades que Argentina las trae desde antes, y que la pandemia en los años anteriores, en continuado, podemos decir, con la salida de la pandemia, la dificultad de la oferta de commodities a nivel global, y el precio de la energía y el precio de los alimentos, dificulta y profundiza parte de esas dificultades. El punto es que hay problemas de base que tienen que ver con el estancamiento económico, con la falta de oportunidades de empleo decente, etcétera, etcétera,
y las dificultades fiscales que demoran la respuesta de las políticas públicas al cambio en los valores nominales. Ahora, la inflación es como un acompañamiento del problema, no es la base del problema. Seguro. Y lo que genera sí es un incremento en la puja, en la grieta, en las discusiones para ver cómo se ajustan cada El cosa. problema hubiera estado sin pandemia y sin guerra. Mi punto, o en todo caso el punto que yo rescataba, es que estos 2 episodios lo profundizaron. Y de alguna manera, como decís, detrás de la resolución de todos esos conflictos, parte de esas tensiones se hacen más fuertes y se cruzan otros problemas, no sé, por ejemplo, el problema además del problema del cierre de la brecha fiscal, ahora tenemos el problema de cómo desacoplar los precios locales de los precios internacionales para conseguir que el costo, no sé, el precio del trigo y el costo del pan no se disparen por encima de esa aceleración inflacionaria que de todas maneras la economía argentina está teniendo y no logra controlar. Y hablando de ese desacople, vos sos de los que piensa que el desacople tiene que darse en la formación de precios domésticos o tiene que haber subsidios a los sectores más necesitados, porque creo que eso ahí hay una... Sí, digo, hay mucha discusión al respecto, claramente. Yo creo que por el lado de los subsidios a la demanda hay bastante por hacer y de hecho Argentina está dando respuestas en ese sentido. Este ingreso extraordinario de refuerzo de ingreso, que es la última iniciativa que plantea el Gobierno Nacional, el Ministerio de Desarrollo Social y la ANSES, es una respuesta en ese sentido. Creo que en la medida en que no logramos resolver en el mediano plazo la situación tributaria de los exportadores de bienes agropecuarios, etcétera, las retenciones siguen jugando un juego que de alguna manera hay que administrar y que el calibre de esas retenciones complementa esos subsidios a la demanda. No quiero salirme de la pregunta, pero me parece que hay que hacer de los dos lados hasta que no tengamos un impuesto a las ganancias sólido, con niveles de evasión controlados que te permitan ir reduciendo esa vía que tenemos y que no se pueda coordinar. Perdón, algo que yo aprendí escuchándolos a ustedes, ¿no? Es que, por relación a este tema del subsidio a la demanda, mucha gente, por ejemplo, ayer tomamos el tren con mi esposa para ir de un par de estaciones. El tren en la Ciudad de Buenos Aires cuesta 12 pesos, ¿no? Digamos, recorrer 2 estaciones, y entonces viene la pregunta por qué me están subsidiando a mí el tren. Y yo le decía a ella, bueno, pero en realidad no hay un buen padrón de datos de personas que necesitarían ayuda. Esa es una deuda que también dificulta estas políticas de transferencia vía demanda, ¿no? No tenemos muy claro a quién habría que, o solo tenemos una cobertura parcial de ese universo, ¿verdad? Sí, del lado del transporte claramente hay un problema enorme de cómo poder identificar esos sectores y cómo claramente uno debería analizar los casos en particular, pero digo, el subterráneo que cuesta 30 pesos, en la Ciudad de Buenos Aires tiene quizás un margen de incremento mayor al que podría tener el tren interurbano que vincula la población de la ciudad con el conurbano. Sí, pero hay muchos conurbanos. El conurbano que va de Vicente López a Olivos no es el mismo que va de... Lo ideal, y entiendo yo, Roca. Claro, no. Claramente. Sí, sí. Lo ideal, incluso dentro de, y esto es autorreferencial porque yo vivo en Bellavista, incluso, y uso el tren diariamente y pago 18 pesos para hacer un trayecto de 40 kilómetros, identificar esos usuarios es un gran desafío. No conozco el tema en particular y habría que hablar con alguien que trabaje temas subsidios al transporte y demás para ver las factibilidades y dificultades sobre eso. Entiendo que la SUBE era un proyecto para poder identificar. Esto, claro, si uno originalmente pudiera lo era, ¿no? identificarlas en la SUBE o en el celular o en algún tipo de metadato que permita identificar las condiciones de cada usuario y poder discriminar precios en función de eso, claramente
no deberían darnos un subsidio a nosotros, profesores universitarios o investigadores o profesionales sobre esas situaciones, y al mismo tiempo tampoco podés hoy subir el precio del tren porque, no sé, el 80, el 90, el 95% de los usuarios son usuarios que complicarían mucho más su posibilidad de acceso a alimentos si uno les modificara el precio, el costo de transporte y además todo el efecto que tenga en el... Yo separaría dos temas, ¿no? Primero, lo que decías antes, yo te hice la pregunta, argumentaste por las retenciones, coincido con vos, pero el argumento a favor de las retenciones no es tanto por el diferencial de precio como por la situación fiscal. Necesitar los recursos para financiar. Yo no creo que hoy por hoy la justificación de las retenciones sea legítimamente abaratar el precio doméstico del salario como era en la época, que sea en la década del 60, 70. Es un punto. Excepto algunos bienes en particular. Hoy el trigo, por ejemplo. Bueno, ¿no? Digo, pero hoy el tener trigo es por la guerra. Pero nosotros venimos con retenciones desde hace 20 años. Entonces, ahí perdiste el margen. Porque la retención es buena cuando vos haces un aumento, pasás de nada a algo. Ahora, si ya estás en el tope, perdiste el instrumento. Ahora, en cuanto a la focalización, nuevamente, yo creo que los argumentos de la dificultad de focalizar, lo que vos decías, Andrés, me parece que tiene que ver cuando la pobreza era 10%, 8%, 9%. Vos estás en 50%. Está bien, no vas a encontrar exactamente al 52,1%, no sé, pero le podés pifiar por el 8%, el 7%. Cambia mucho. De hecho, en la pandemia, primero, la UH demostró ser un buen mecanismo de focalización. En todo caso, el problema de la UH es que era poca plata, no que no encontraste. Totalmente. Y en la pandemia, el IFE y todos esos instrumentos dieron cierta idea, y en la crisis del 2001 estaba el plan Jefes. O sea, cuando el problema es tan grande, las dificultades de focalización... El error de tipo 2 termina siendo despreciable en el sentido creo que en general sería más preocupante excluir gente que lo necesita que no incluir a alguno que no lo necesita, exacto. ¿No? Digamos, claro, en ese contexto. El problema opuesto es cuando vos decís, bueno, como no puedo focalizar, o no sé por qué, le doy jubilación a todos, hayan trabajado, no trabajado, tengan country, no tengan country. Ese es el otro error, pero manejado con cierto criterio, yo no veo que sea bueno, pero digo, volviendo al transporte, lo que planteaba Andrés y que yo adhiero, es escandaloso, digamos, no puede ser que nosotros tomamos un café que nos cuesta 200 pesos o 250 después de venir de un trayecto en el que pagamos 18 o 30. Digo, ahí no hay un problema de precios relativos importante para este grupo. Ahora, si vos pudieras identificar a través de la SUBE o la focalización, lo que fuera, eso no te cambiaría la ecuación en términos de grandes magnitudes, y creo que por ese lado va el comentario de Oscar y estoy de acuerdo, pero no deja de ser una situación injusta. Pero podría tener una autofocalización. Entonces, bueno, yo no, la verdad, estoy haciendo historia y no estoy hablando de algo que no recuerdo, pero los subsidios al transporte de los más de los desocupados nació en la década del 30 con la ley de Croto, ¿no? Cuando la gente viajaba por Croto. Sí. Y ahí yo creo que era una autoselección, ¿no es cierto? Uno decía, yo soy Croto y viajo gratis. Yo creo que ese mecanismo hoy sería más razonable que... ¿Vos confías en la autoselección? Bueno, hoy esto, no lo creo. Perdóname, la no autoselección no quiero implica subsidio al 100%. Sí. A lo mejor bajás al 80%, ¿qué te diga? Algo vas a ahorrar. No sé, tendríamos que traer un sociólogo que esté más al tanto. Con una campaña de difusión, lo que sea. Tampoco lo veo como solución. Creo no que es una solución. Igualmente creo que hay una... el otro día también hablamos de tarifas. Si yo entendí bien los argumentos, aún si prosperara la segmentación que está planificando el gobierno, tampoco eso resolvería, no habría un gran ahorro fiscal, exacto, pero creo que son como señales también, es decir, bueno, tratemos de, no digamos, es cierto que son señales, son necesarias, creo que generan sentido en una mejor valoración de justicia distributiva, si se quiere, y también cohesión social, reconocimiento, digamos, de los distintos sectores, etcétera. Creo que eso es importante,
pero también es cierto que eso requiere costos muy grandes en términos de gestión, de implementar una SUBE de manera adecuada, de conseguir una buena segmentación de energía, digo, de ver si existe algún tipo de estos mecanismos de autoselección viables, etcétera. Y en las implicancias en la práctica tendrías muy poco ahorro fiscal y digo, no tendrías grandes diferencias respecto del mapa de financiamiento de ese tipo de servicios de lo que tenés hoy, por lo menos en el transporte con el conurbano, me parece. No digo, habría que mirar cuentas en particular, pero supongo que estoy inventando porque yo no conozco del tema, pero y al revés decir, no, mira, el tren sale 100. Ahora, a todas las personas que identificaste como pobres, le mandás a su cuenta de la 90 pesos y a vos y a mí no me mandan nada. Eso es más fácil, ¿no? Digamos, creo. Claro, pero ese es el mecanismo que tenés que aprender a diseñar y cómo lográs identificar a quién le tenés que mandar o no y cómo eso se juega a favor. O sea, es al revés, que decir, todos pagar el full y algunos reciben un reintegro. Lo que pasa es que hay que ver si todos tienen para pagar el full y aguantar a recibir el reintegro, ¿no? Sí, bueno. No, entiendo que él lo diría que lo recibís antes. Claro, a principio de mes vos sabés que... Por eso digo, a eso iba con implementar un mecanismo que sea sostenible, que focalice bien. Eso creo que es muy difícil. No, de nuevo, habría que buscar un especialista. Javier, pero digo, esto es el punto de la UH. Todas las familias que tienen hijos podrían recibir un subsidio adicional para transporte. Claro, pero ahí ya te sacaste un pedazo importante. Yendo ahí, coincido mucho con que la UH es un fenomenal mecanismo de buena selección. Argentina, afortunadamente, en mi opinión, apuesta fuerte por ese grupo. Digo, ahí están básicamente, ya hablamos varias veces, incluso en este mismo espacio, a los trabajadores informales o desempleados. Funciona como un piso, una garantía de ingresos para la niñez y complementa y articula muy bien con la asignación familiar contributiva y con el pago del impuesto a las ganancias de los sectores medios altos, cada vez más altos de alguna manera, porque aparte hay un problema ahí con los límites del impuesto a las ganancias. En estos días se está discutiendo la modificación del mínimo no imponible, etcétera, etcétera. Si uno termina de articular bien, y hay algunos desafíos ahí de cómo empalmás lo que la OIT, por ejemplo, llaman los 3 pilares de protección, ¿no? La protección de impuestos, más la asignación contributiva, más la UH, con ese instrumento que es la UH, universalizás una buena protección de ingresos para niños y a sus familias. El problema es que hay varios desafíos de cobertura horizontal, lo que llamamos cobertura horizontal. Hasta hace pocas semanas creíamos que 1,5 millones de chicos sin llegar. Ahora sabemos que la población es 1 millón más de lo que creíamos que éramos. Creíamos que íbamos a ser en el orden de 46 millones, 45 y pico, 46, y somos 47,3 millones, si le creemos al censo en la estimación de cierre que hizo rápidamente. Y entonces hay que ver de esa proporción, de ese millón que no conocíamos, cuántos son niños. Y uno supone que va a ser una proporción importante de niños, por lo tanto, todo hace suponer que estamos más cerca de 2 millones de chicos sin cobertura, sobre un total de 14 millones y pico, que es lo que va a terminar dando el censo, si es que están bien todas esas estimaciones. Por tanto, ahí hay un tema importante donde además esos son los más vulnerables, los que no encontrás en los padrones, los que tienen problemas de configuración familiar, en muchos casos inmigrantes, etcétera, digamos que tienen dificultades en sus configuraciones familiares. Además de esos problemas de cobertura horizontal, están los problemas de capacidad de protección o cobertura vertical, donde la plata que le das, los 5.000 y tantos pesos mensuales por niño, en el 80%, más el 20% sujeto a la condicionalidad, etcétera, etcétera, no son suficientes para sacarlos de la pobreza. Entonces hay hoy tenemos un fenómeno que además de tener dentro de esas proporciones grandes de pobreza, muchos trabajadores, también tenemos destinatarios de protección de ingresos, de políticas de ingresos del Estado, que están recibiendo la política pero que no salen de la pobreza porque la distancia entre los niveles de esas canastas y lo que terminan recibiendo con todo esto es muy alta y entonces no logran llegar a esos umbrales. Además, también dejas afuera solo con la UH a las personas que son pobres y no tienen hijos. Bueno, ¿no? ese es otro universo muy importante para tener en cuenta. Toda esta configuración que hoy podemos decir que tenemos bastante articulada en nuestro sistema de protección, vincula a los niños y sus familias. En el otro extremo vincula a los adultos mayores a través del sistema previsional y todos sus componentes, con otros problemas de fragmentación, etcétera, pero con niveles de pobreza relativamente bajos, incluso mucho más bajos que lo de los niños. En el medio te queda un grupo que son los activos
bajos ingresos, digámoslo así, sin hijos a cargo, que son un grupo importante. Bueno, pero tenés que trabajar sobre esos. Bueno, No es que tenés que trabajar sobre todo. Pero sobre ese grupo hay eso. muchas dificultades porque además ahí están fuertemente los adultos jóvenes que dejaron de ser niños y entonces dejaron de estar protegidos, pero todavía no se lograron insertar al mercado laboral, o lo hicieron de forma muy informal, y están ahí un poco, digamos, en una situación ese es claramente el agujero más grande que hoy tiene la política de protección de ingresos nacional. Ahí es donde entran a jugar toda la discusión sobre lo que se llaman los planes, los mecanismos de tercerización y de mediación con las organizaciones sociales, etcétera, y hay mucha dificultad y ahí hay mucho por mejorar en materia de respuesta al Estado. A mí, perdón, no sé si ya tenemos que cortar, ¿no? Pero a mí me parece que si en un momento le dedicas un minuto, porque la gente confunde planes, AUH, tal vez podríamos hacer una pequeño ejercicio didáctico de decir, ¿no?, qué es cada cosa, porque cuando por ejemplo la gente dice, algunos políticos dicen hay que convertir los planes en trabajo, están mezclando cosas en su cabeza, ¿no? Usualmente no estaría mal que el público no especializado... No hay consenso sobre eso, pero yo les digo en todo caso como me parece a mí, o como desde cierto lugar en la estantería se conceptualiza, y creo que puede ser interesante. Y después también quería preguntarte el tema de la regionalización de cada uno de estos estos temas, porque no va a ser lo mismo, supongo, el NEA, el NOA, Patagonia y con urbano bonaerense, ¿no? Hay mucha heterogeneidad en términos territoriales, seguro. Volvemos en partida doble y seguimos charlando con nuestro invitado del día de hoy. Estábamos hablando 3 temas muy puntuales. Primero, esto sí, podés decir rápidamente, ¿no?, los principales mecanismos de transferencia que hoy existen para fuera de los mayores adultos, ¿no? Digo, sí, un paso atrás, si querés. La protección social se compone de varias respuestas. Uno, en principio, podría clasificarlas en respuestas contributivas, de las que se vinculan con el mercado de trabajo, donde ahí está la seguridad social, lógica que viene de Bismarck del final del siglo XIX en Alemania, y cómo frente a las dificultades con el mercado de trabajo empezamos a diseñar, el mundo occidental y Argentina entró rápidamente a esa lógica, ahorrar para la jubilación, aportar para un sistema de asignaciones familiares donde los casados que tienen hijos a cargo, y digo, empieza con esa lógica también muy patriarcal y después se hace más orientada a igualdad de género, también incorporando a jefes de hogar, etcétera, tienen una cobertura, una protección de ingresos adicional para como un complemento de ingresos si tienen hijos por nacimiento, por cónyuge, las distintas que se llaman las asignaciones familiares contributivas. El seguro de desempleo para que tener un ingreso cuando uno deja de vincularse con el mercado laboral por una dificultad, un imponderable, un imprevisto que se genera, y hay varias situaciones más. Ahí entran los seguros de salud también, los seguros de riesgo de trabajo y otras respuestas contributivas, bismarckianas, así como las llamamos, donde el trabajador formal registrado aporta y recibe en función de esos aportes y de los imponderables, de los siniestros, es el lenguaje que usan los seguros, que tenga en relación con su vida. La política no contributiva, la que viene del informe de Beveridge a mediados del siglo XX en Inglaterra, complementa esa tradicional mirada contributiva con respuestas del Estado asociadas a recursos de renta generales, a recursos que no tienen esa vinculación directa con el mercado de trabajo, entonces descalzan la respuesta de la vinculación que tiene el individuo con el mercado de trabajo. Y entonces ahí entran los programas de transferencias de ingresos en algún punto, entran también pensiones no contributivas para la vejez, entran, no sé, la salud pública, si se quiere, complementando a los seguros de salud, en los casos donde coexisten los dos sistemas como en la Argentina. Dentro de ese mundo, lo que podemos llamar la protección de ingresos, la respuesta que hace el Estado para asegurar que todos tengamos recursos para asegurar consumos mínimos de ciertos bienes, por ejemplo, para erradicar el hambre, para conseguir alimentación, abrigo, vivienda, y ahí pueden incluir cultura, deporte, ocio, hay un montón de
de acuerdos, dependiendo de cada sociedad, hasta dónde avanzamos con esa protección. Eso se estructura a través de programas que tradicionalmente en Argentina los llamamos planes. Los planes sociales, los planes... Supongo que la terminología viene del plan trabajar, que fue la primera respuesta que se incorporó en la década de los 90. Por alguna razón, todos los que vinieron después... Plan jefes y jefas. Plan familias, eran planes. Y bueno, la lógica del plan creo que quedó medio vetusta, pero en el imaginario quedó el plan, los planeros, bueno, un poco toda esa lógica del que vive del plan. Yo creo que son programas de distintas índoles de protección de ingresos, donde ahí adentro hay una configuración muy amplia. Ahí podemos poner Asignación Universal por Hijo, que es un programa de transferencia directa a la familia. Ahí podemos poner la tarjeta alimentar, que es un programa adicional que va con un destino en su diseño original orientado a la compra de alimentos, y ahora en los hechos es un plus de ingresos para la UH, para un grupo de familias con hijos hasta 14 años. Los programas de distintas iniciativas de protección de ingresos que van a estos otros grupos que no tienen hijos a cargo, y ahí está, por ejemplo, el programa Argentina Trabaja, o el Potenciar Trabaja, digo, hay distintas, y eso ha tenido muchos nombres. Los Ministerios de Desarrollo Social han ido modificando marginalmente esas respuestas, pero en los hechos termina siendo una transferencia, en muchos casos mediadas por organizaciones de la sociedad civil, y esos son los que hoy están más bajo la lupa y son más resistidos, en el sentido de que se busca evitar la mediación o modificar la mediación de esas organizaciones. Creo que en algún sentido con buen criterio de poder racionalizar o evitar el clientelismo, las prebendas que muchas veces entran de la mano de esas mediaciones, etc. En ese mundo, yo, para mi gusto, sacaría el concepto de plan, trataría de identificar qué protección, o sea, como sociedad, hasta dónde estamos de acuerdo en proteger ingresos, y dentro de esa lógica, en los tres grupos que de alguna manera decíamos antes, familias con hijos, adultos jóvenes o activos que todavía están en edad de trabajar y no tienen ingresos protegidos, y adultos mayores, en esos tres grupos, ver cómo estructuramos de mejor manera esas respuestas. En los adultos, en las familias con hijos, creo que la UH, toda la lógica de la asignación universal está muy legitimada, y hay que modificarle algunas cosas en el diseño, pero es la forma, creo que es una buena forma. Quizás porque mi objetivo de pregunta es decir que la gente, creo, cuando confunde, parece, podemos hablar un poco de este tema, ¿no? Es decir, los planes se convierten en trabajo, ¿no? Pero la UH no entra en esa categoría, es lo que alguna gente creo que confunde, porque la UH no está destinada a remediar o ayudar a remediar el problema de los niños pobres, ¿no? Sí, cada uno de estos programas tiene sus objetivos específicos. Los objetivos de la UH son los que hereda de alguna manera de lo que se llaman los Conditional Cash Transfer, que son los programas directos a las familias con condicionalidad, y ahí tienen dos objetivos. Para el corto plazo, eliminar el hambre, básicamente la pobreza extrema, que todos los chicos, que ningún chico se muera de hambre, para decirlo así. Y además, a través de las condicionalidades, y esto es mucho más controversial, conseguir que esos chicos vayan a la escuela, consigan sus controles de salud, sus planes de vacunación, mejoren a través de eso su capital humano, mucha conceptualización en ese sentido, en los organismos y demás, y con eso rompan la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esos chicos, cuando crezcan, habiendo sido bien alimentados y con estos servicios, salen de la pobreza y egresan de esa situación y no necesitan más ser sostenidos por este tipo de programas. Ahí hay bastantes dificultades para... No, claro, la dificultad está vinculado a lo anterior, en que como no existe un programa destinado a los trabajadores ocupados, informales, etc., los hogares que tienen hijos, padres sin trabajo o trabajo de bajos salarios, el único ingreso que tienen es la UH. Y la UH no está diseñada para darle ingreso al hogar, está diseñada para complementar el hogar del chico. Entonces, ahí hay un lío, porque entonces... La UH termina siendo la cobertura de ingresos no de los niños, sino de todos los habitantes del hogar, y en eso resulta insuficiente, y por eso esos chicos se mantienen en la pobreza, y por eso esa población en general se mantiene en la pobreza. El otro grupo de programas que buscan hacer el puente al mercado de trabajo
tienen toda una dificultad, que es la dificultad de la empleabilidad, y ese es todo otro mundo, digamos, serían las políticas de fomento al empleo, donde ahí también es muy difícil identificar dentro de ese gran grupo donde hay algunos adultos jóvenes que recién se están insertando, pero también hay algunos adultos relativamente jóvenes, todavía en edad de trabajar, pero que hacen varios años que no trabajan, o algunos que incluso no trabajaron nunca de manera formal, etc. Eso es mucho más difícil e implica organizar políticas de fomento del empleo, que hay que acordarlos también en una lógica de perfil de país, condiciones de empleabilidad, etc. Digo, hay problemas de la demanda, pero también problemas de la oferta importante para tener en cuenta. Lo que te preguntaba de la regionalización de todo esto. ¿Cómo es la situación en Argentina, según regiones, ¿no? Argentina es muy heterogénea y convive en situaciones de jurisdicciones con mucha, digo, con niveles de riqueza relativa muy altos, con otros muy pobres, y la pobreza monetaria y cualquiera de estos indicadores sociales que mencionamos siguen mucho esa lógica. En general uno podría decir que el norte, el gran norte, no AINEA, tienen muchas dificultades, muchas más dificultades que el resto del país, y además esas dificultades se acompañan con dificultades en los conurbanos. Los grandes centros urbanos que se definen alrededor de las áreas metropolitanas, el más difícil por su magnitud y por su profundidad es el conurbano bonaerense, digo, lo que definimos las afueras de la ciudad de Buenos Aires, pero también están el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, el Gran Tucumán. Hay varios de estos conurbanos, varios de ellos en el norte, pero por fuera del norte también tienen dificultades importantes. Por ejemplo, Córdoba, en sus afueras tiene mucha dificultad, o en Bariloche, distintas situaciones en ese sentido. El resto del país tiene una situación relativamente menos grave, digámoslo así, por menor densidad poblacional y por mejor riqueza relativa. Y ahí tenés la Patagonia y parte de la zona fértil, podemos decir, del centro del país, que tiene indicadores menos graves que los que tenés en esas otras regiones. Sabemos que en general estas políticas debían ser financiadas y coordinadas por el gobierno central, pero más allá de eso, ¿reconoces alguna provincia que tenga programas específicos de cierto éxito en acompañar, complementar o reemplazar los nacionales? De acuerdo con lo primero que dijiste, a diferencia ahora voy a la respuesta, pero me parece interesante plantear que a diferencia de lo que pasa con el resto de las políticas sociales, educación, salud, agua y saneamiento, vivienda, la nación tiene la principal responsabilidad respecto a la protección de ingresos. Las provincias y los municipios hacen muy poco, por lo tanto cualquiera de estas respuestas que estás planteando van a ser muy marginales. Hay algunas provincias que lo hacen con más o menos éxito, y hay mucha discusión también en términos de cómo se articula mejor el rol que tiene la nación, la provincia y los municipios. En general la nación articula estos grandes programas que estuvimos mencionando, en algunos casos con ejecución a nivel local, con apoyo de, por ejemplo, en el ámbito municipal, ir a conseguir el cumplimiento de las condicionalidades de la asignación universal por hijo, o ir a identificar a partir de las oficinas de empleo locales quienes demandan políticas de fomento de empleo. O sea que hay mucho de rol de apoyo a la implementación a nivel local, pero políticas que están diseñadas y financiadas a nivel nacional. Yo, como experiencias subnacionales, mencionaría el caso de Ciudadanía Porteña acá en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene, un poco marginalmente ahora, pero ha tenido un rol importante. Fue decreciendo en la medida en que los programas nacionales fueron aumentando, pero han dado bastante cobertura a los sectores menos desarrollados de la ciudad. La provincia de Buenos Aires tiene ahora una iniciativa, ha tenido una tarjeta alimentaria en su momento, tiene una iniciativa provincial en esa línea, y después varias provincias tienen algunas experiencias de distribución de mercadería, de transferencias en especie, todas con muchas dificultades y todas muy asociadas a mecanismos clientelares y problemas, digamos, históricos que tiene la política social, y que de alguna manera, mi opinión es que centralizarlo, coordinarlo a nivel nacional, articular bien en la nación, que es lo que hace el resto de los niveles, pero con una buena coordinación nacional, es el camino para ir potenciando y para haciendo que esta protección de ingresos se consolide.
tenemos todavía Tenemos un tema para pasar de música y un ratito para pero este tema de los planes, ¿no? Y de convertirlos en trabajo, etcétera, este puente al mundo del trabajo. Yo, desde la ignorancia total que tengo sobre el tema, más allá de si eso es lógico o no, veo que hay como dos posibles modelos, ¿no? Uno que me parece que postulan algunas organizaciones sociales, que es organizar eso en torno a la economía popular, ¿no? ¿No? Digamos, y decir, bueno, esta gente se tiene que insertar, pero no en el mundo del mercado de trabajo capital intensivo, no, digamos, sino en un mundo aparte, con cooperativas o, en fin. O el otro que sería, bueno, facilitemos que esto sea de algún modo alguna especie de subsidio, traslademos esto, una especie de subsidio al empleador, ¿no? Que le permita durante un tiempo pagar salario, considerando que, Sí, eso que el hace, señor, hecho, ¿no? sí, Digamos, sí, claro. Hay de todo. ¿Qué en sabemos de Argentina. esto? Hay de todo. Me animaría a decir que de todo con poco éxito. O sea, digo, no hay una clara solución que permita decir para sacar de la pobreza a estas poblaciones que tienen una lógica más estructural, mejor ir por no sé, el seguro de capacitación y empleo que tuvimos durante muchos años, o un plan de capacitación, de fomento del empleo, o el desarrollo de la economía popular o de las empresas recuperadas, u otros mecanismos digamos, de adecuación de las empresas y de las demandas laborales, sería en este caso, de las demandas laborales a las condiciones de estos sectores. No conozco en detalle, habría que buscar con alguien más especializado en políticas de empleo que pueda profundizar, pero digamos, la lectura y la revisión de casos que en algún momento me tocó hacer muestran que no hay ninguna de estas respuestas que avance con potencia, y por eso creo que está en crisis toda esta discusión de cómo se abarca, y especialmente a este grupo que no tiene hijos a cargo, o que si los tiene a cargo compite con la UH respecto de cómo se utilizan esos recursos y cómo logramos respuestas que avancen hacia esos egresos de las demandas o de las necesidades de estos programas, y hacia ir a formas de organización, digamos, del ingreso por vía de algún tipo de relación con el mercado laboral. Lo que pasa es que en economías tantos años de estancamiento es muy difícil que cualquiera de las alternativas funcione. Digo, si la economía creciera, o sea, aunque sea poco, pero razonable, de manera estable, uno podría comparar distintas políticas. Ahora, cuando la economía no arranca, es como que nada. Claro, no sabemos si hay un problema de empleabilidad, un problema de falta de oportunidades. Se combinan muchas condiciones poco fructíferas para que esto más pueda una resolverse. restricción fiscal extrema que imposibilita la otra vía, que sería el empleo, la demanda indirecta del sector público a través de obras públicas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí creo que el problema pasa a ser más grave. Ahora hay un grupo de diputados que presentó un nuevo proyecto, ¿no? De ingreso básico universal. Varios, pero sí creo que estás mencionando uno, el que busca, en algún punto ese proyecto entiendo que busca extender la asignación universal a una lógica que incluya no solamente a las familias con hijos, sino al resto de las familias. Es muy difícil en varias situaciones. Yo creo que es muy difícil, por empezar, en materia de disponibilidad fiscal, de espacio fiscal, porque claramente son niveles importantes. La respuesta discrecionalmente ahora, digamos, del Estado Nacional a este ingreso, refuerzo de ingresos, de lo que sería el nuevo IFE, el IFE 2022, no lo llaman IFE, pero en los hechos es muy similar, va a alcanzar a 11 millones de hogares, ¿no es cierto? Y esos 11 millones de hogares, en el orden de 4 están vinculados a la asignación universal por hijo, pero los otros 7 u 8 son estos grupos que en muchos casos son hogares sin hijos a cargo, y en muchos casos son duplicación de demandas donde hay más de una persona por hogar, básicamente porque hay hijos jóvenes que siguen conviviendo, pero de alguna manera se los puede considerar como un hogar adicional o con demandas adicionales, y un poco en la vista gorda de esto, ANSES, o el Ministerio de Desarrollo, si no hay otros ingresos en el hogar y demás, dispone que
que se generen esas transferencias. Claro, pero ahí el problema me parece que el problema más claro es un problema de falta de fondos. Digamos. Bueno, digo, ahí... Ahora, con independencia del problema de la restricción fiscal, hay un principio de selección de los hogares que tienen que recibir un ingreso adicional. Me parece que es un... Yo creo que ahí tenemos un problema grave. Me parece que no tenemos claro cómo discriminar, cómo identificar la composición de los hogares a partir de los mecanismos que actualmente tenemos. Lo que yo digo está mal, de acuerdo, pero es un primer paso. Es un primer paso hoy para dar respuesta a la emergencia, donde vos estás dando 18.000 pesos a un hogar y en algunos casos sabes que le vas a dar más de uno y con eso resolvés la emergencia, discriminando, y en todo caso la negativa a ciertas prestaciones es cuando hay consumos de tarjeta de crédito, propiedad de autos, claro, o alguna, y creo que está bien, digo, esa selección gruesa está bien, pero si uno quisiera identificar efectivamente cuáles son las demandas de cada hogar y cómo distribuir de manera justa los recursos que dispongamos para esta política, tendríamos muchas dificultades porque no podemos identificar en cada caso cuántos miembros existen, claro, cuáles son los otros ingresos. Digo, y ahí las declaraciones juradas son poco cruzables, o los cruces que se hacen son muy imperfectos y tenemos un problema importante para poder avanzar en esa respuesta. Al mismo tiempo lo hacemos, perdón, y con esto termino, sí, en una situación de muchas dificultades, de demandas enormes, con una macroeconomía muy inestable y mucha dificultad en el mercado de trabajo. Por lo tanto, hoy estamos en medio de la tormenta y hay que salir de este proceso, y hacia adelante habrá que ver cómo se van mejorando estos mecanismos para resolverlos. Nos vamos despidiendo, nos volvemos a encontrar. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias a ustedes, siempre un gusto. Bueno. Y estarás invitado en algún próximo programa. Vamos a tener que seguir. Sí. Porque el tema da para varios. Lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Ojalá podamos hablar de un tema menos triste. Exactamente. Sí, es. Gracias. Esto fue Partida Doble. Nos volvemos a encontrar. Misma hora, mismo día. Chau. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.